Bien chicos, bienvenidos al primer curso de dirección de cámaras y manejo de switcher TriCaster. Vamos a empezar compartiendo la pantalla. Y ahora sí, este toque es básico, compartir con el sonido de la computadora. Y voy a seleccionar el PPT. Como les dije, si no vieran algo o no escucharan, me avisan por favor para retomar, ¿no? Bueno, este es el nombre del taller, manejo switcher TriCaster. 460 es el modelo del TriCaster que tenemos. Hay otros modelos, el 460 es de los mejores. La clase de hoy, más que nada va a ser una clase introductoria, recién pues estamos empezando el año, no quiero ser aburrido. Y poquito a poquito vamos a ir entrando a la parte más técnica, de repente más teórica. Primero que nada es la presentación del switcher, los planos, movimientos de cámara, funciones, tanto el director de cámara como el operador de switcher, y lo que se refiere a resolución de imagen. Vamos a ver si lo completamos todo. Ya, la dirección de cámaras, ¿a qué se refiere? Acá he puesto dos fotos. La del lado izquierdo es de un switcher y la del lado derecho es de un C de televisión, que es nuestro C de la universidad. Hay tres cámaras, como pueden ustedes ver en la foto. Tres cámaras de estudio. Las tres cámaras, no sé si van a ver que hay unos cables que salen de las cámaras. Esos cables van físicamente conectados a la parte trasera del switcher. Entonces, en la parte de atrás del switcher hay entrada 1, entrada 2, entrada 3, hasta 4 entradas. Entonces, el tablero es para seleccionar la cámara que el director quiera poner en vivo o quiera que quede registrada, que se grabe. Esa es la función básica de lo que es dirección de cámaras. Seleccionar la cámara que uno desea que aparezca su señal en vivo o que quede grabada. Este de acá, bueno, switchers, hay diversos tipos de switchers. El TriCaster que tenemos nosotros, ¿cuál es la particularidad? Que tiene varias funciones. Muchas veces hay switchers que, por ejemplo, no tienen tituladora, o no tienen el efecto de croma, o no tienen dónde grabar. Entonces hay que añadirle una serie de aparatos, ¿no? El TriCaster es como un equipo más compacto donde hay de todo. Y lo que vamos a aprender en este taller es todas las opciones que nos da el switcher TriCaster. Acá tengo un videíto muy cortito, que es como la presentación del switcher, ya que no lo tenemos pues físicamente, al menos para que lo veamos el video. Lo voy a poner.
Bien, chicos, esa fue la presentación de lo que es el TriCaster 460. Ahora vamos a seguir con bueno, primero que nada, lo que quiero que les quede bien claro, perdón, un ratito, voy a cerrar acá. Bueno, aunque sé que algunos de ustedes ya conocen esto, de todas maneras será un repaso. Los tipos de planos. Antes de empezar a ver el equipo en sí, es importante conocer los planos. La comunicación del director con sus camarógrafos es con el lenguaje audiovisual, es decir, mencionando los planos. Cuando un director le dice a un camarógrafo, hazme tal plano, entonces el camarógrafo tiene que saber que ese plano significa tal cosa. Ese es el lenguaje técnico, digamos, que el director y los camarógrafos deben de saber en todo equipo, ya sea en un TriCaster, en otro switcher, en las cámaras que tenemos, en otro modelo de cámaras, pero siempre los encuadres van a ser los mismos en cualquier tipo de equipo. Entonces, vamos a empezar con lo básico de lo básico, los tipos de planos. Bueno, primero que nada, una definición. El plano es la imagen o cuadro que compondrá el director según como quiera plantear su narrativa visual. Ustedes deben ver, pues, que el director, cuando quiere hacer un trabajo muy especial, maneja sus planos de determinada manera. No todos los planos son, si bien es cierto el lenguaje es el mismo, no se aplican de igual manera. Por ejemplo, en un programa musical, de repente habrán tomas contrapicadas, mucho movimiento de cámara. De repente en un noticiero es algo más estático. Entonces el director debe saber cómo va a plantear su narrativa visual, ¿no? Eso es el ABC. No todo es igual. No es poner las tres cámaras en las tres posiciones como ven en la foto. Esa es una opción. Dependerá qué tipo de programa van a hacer, dependerá qué personalidad quieren darle a su programa, para, según eso, disponer de la ubicación de las cámaras y ver los movimientos o los encuadres. Entonces, pero para hacer eso, primero tiene que conocer los encuadres y los movimientos. Entonces, bueno, este es un repaso a lo que son los planos. El gran plano general, muy usado en el cine, también llamado panorámico, es la toma totalmente abierta donde ningún elemento que está dentro tiene importancia. Con este plano se intenta ubicar la acción o historia. El gran plano general es el que suele usarse en las películas, por ejemplo, donde nos pone ya en una situación, ¿no? La toma abierta de una ciudad, de un paisaje, como este caso, pero nos sitúa. Es el gran plano general. Luego viene el plano general ya más reducido, que ya no es panorámico, que es el plano donde los elementos que están dentro del encuadre se ven bien, o sea, ya nos hemos acercado un poco más, pero tampoco ninguno tiene un protagonismo, ¿no? Un plano general podría ser, por ejemplo, el plano general de un salón de clases, donde se ven todos los alumnos. No se está prefiriendo a nadie, solamente se quiere ver a todos los alumnos, ¿no? Ese es un plano general, por ejemplo. O esta calle, ¿no? Se ve la calle, pero no se le da una importancia especial a ninguna persona. Eso es lo que es un plano general. En un estudio sería, bueno, la toma abierta, ¿no? Luego nos vamos acercando, tenemos el plano entero.
que es el plano donde vemos a una persona completa, desde los pies hasta su cabeza, plano completo. Luego viene el plano americano, que es hasta las rodillas. Como ven, cada vez nos vamos acercando un poquito más. Luego viene el plano medio largo, que es el plano donde vemos a una persona desde la cabeza hasta la cintura. Luego viene el plano medio corto, que es el plano donde vemos a una persona desde la cabeza hasta el pecho. Algunos le llaman plano busto también, que es hasta el pecho nomás. El primer plano es el plano donde vemos la cabeza completa de una persona, solamente su cabeza. Primer plano es el plano totalmente cerrado en el rostro de una persona. Ya no es su cabeza, sino solamente el rostro, ya más cerrado. Cada vez se va cerrando más. Y el plano detalle es el plano que sirve para mostrar un detalle concreto del rostro de una persona, o de repente, por ejemplo, si estamos en un noticiero, hay que hacer un plano de detalle del libro que están mostrando, ¿no? Un primer plano del libro, ¿no? O si están hablando de un libro o de algo a lo que se estén refiriendo, pero hay que hacer un plano de detalle. Ahora, ¿por qué les digo todo eso, chicos? Si es bueno que recuerden esto, porque este es el lenguaje que van a utilizar cuando se comuniquen con sus camarógrafos. O sea, un profesional dice, hazme un primer plano del conductor. No dice, toma su cabeza. O hazle el plano hasta la cintura. No, es plano medio largo. O sea, es el lenguaje técnico que uno debe de saber utilizar, ¿no? Que uno debe conocer para utilizarlo. Después viene el plano picado, es cuando la toma está arriba, a una altura superior al objetivo de la persona. Plano cenital, este plano es bien interesante, es cuando la toma está totalmente encima del objetivo, ¿no? Ahí sí se utiliza pues un aparato especial, ¿no? Que puede ser una grúa, hay unos trípodes especiales para poner la cámara y que sea la toma cenital, ¿no? Totalmente sobre la cabeza de la persona. Plano contrapicado es cuando la toma está en la parte inferior del objetivo persona. Es una toma de abajo hacia arriba. Es un plano donde muchas veces se quiere resaltar a la persona, ¿no? Se le quiere poner como algo, darle mucha importancia. Generalmente se utiliza para eso, este plano. Y está el plano nadir, que sí es bien difícil usarlo, pues no, porque es cuando la toma ya está totalmente debajo de la persona, ¿no? Ya la cámara está en el piso, ¿no? No es un plano común, pero existe. Si uno quiere usarlo, ese es el plano nadir. Este es un videíto que resume lo que les he explicado hasta ahorita. Un videíto muy ameno y vamos a verlo para que vean como un repaso de lo que les he hecho hasta ahorita. Hola, mi nombre es Javier Badosa del canal Oficium. Creo que es la primera vez que me presento, así que encantado de conoceros. Ya sea para criticar una película, para analizarla, para cuando tienes que grabar, para cuando tienes que editar, para cualquier cosa relacionada con el mundo audiovisual, con la televisión, con el guión, hay que conocer el lenguaje y saber manejarlo. Como en cualquier oficio, en el cine hay mucha jerga, hay muchos términos, conceptos que si no entiendes, pues no comprendes de lo que se está hablando, te quedas en plan. Entonces hoy os traigo una primera lista de conceptos cinematográficos que, aunque es verdad que podríamos desarrollar muchísimo más cada uno, está bien para tener una visión general y esto solo es una parte de ellos. Así que empezamos. El encuadre es la selección de espacio que estamos grabando, es la limitación que ponen los propios bordes de la película. Entonces todo lo que vemos que ya está terminado, eso es un encuadre. Las escalas de planos se clasifican al poner en relación todo el encuadre con la figura del personaje. Dependiendo del tamaño del personaje con respecto al encuadre, será un plano u otro.
La verdad es que no hay una clasificación oficial porque dependiendo de las fuentes se dice de una u otra forma, pero a grandes rasgos sería así. Gran plano general, se muestra todo un paisaje, todo un lugar, todo un plano de situación, pero no se da importancia a las personas porque ni siquiera se las reconoce. Plano general, se puede distinguir a las personas, pero aún así no se le puede dar protagonismo a ninguna. ¡Uy! Plano entero, cuando se ve toda la figura del personaje y ya empieza a ser reconocible. Plano americano, se empieza a seleccionar parte de la figura del personaje. Este plano proviene del western, que es cuando querían mostrar los duelos y las pistolas que tenían en las piernas. Por eso el corte es por debajo de las rodillas para que se pueda mostrar todo eso. Plano medio largo, se hace un corte por la cintura. Plano medio corto, donde se hace la selección a la altura del pecho. Pecho lobo. Primer plano. Tío, no sé qué decir. Bostezo. Primer plano, se hace el encuadre a partir de los hombros y se pone toda la atención en la cara. Primerísimo primer plano, el jeto. Solo la cara, el jeto. Plano detalle, se muestra algo muy específico del personaje, un ojo, una boca, una oreja o algún objeto. Otra clasificación de planos es según la posición vertical de la cámara con respecto a la mirada de los personajes. Cuando la cámara está por encima de la mirada se le llama picado y la forma extrema de este plano se le llama cenital. Cuando es por debajo de la mirada de los personajes se le llama contrapicado y la forma más extrema de este tipo se le llama nadir. Ostras, por favor, córtate las manos. Mira. Muerto. ¿Qué otra? Oye, si vas a ir al baño a llorar, tráeme agua, anda. Ay, que se está enfadando. Ay, pobrecillo. ¿Qué vas a hacer, flipado? Bueno, ¿qué? ¿Otra? Bien, chicos, hasta acá fue lo que es algo muy básico, muy introductorio sobre lo que son los planos. Por si acaso, hasta acá hay alguna pregunta. Si no hay pregunta, entonces pasamos ahora a los movimientos de cámara. Bueno, movimientos de cámara hay diversos, ¿no? Acá he notado paneo, tilt up o down, dolly in, dolly back, traveling. Y estos movimientos básicamente sirven para darle mayor dinamismo a las producciones que hagamos. O sea, todo depende, como les digo, cuál sea nuestra propuesta. De repente en un noticiero, como les digo, las cámaras son más estáticas, pero de repente en otro tipo de programas sí es necesario hacer movimientos de cámara, ¿no? Entonces, esos movimientos también tienen nombres técnicos. Y acá hay un video que es muy bueno, donde van a ver cómo la persona, bueno, explica estos movimientos y se ve a la cámara haciendo esos movimientos. Vamos a ver este videito sobre los movimientos de cámara. Como dijo el maestro Martin Scorsese, el cine trata de lo que está dentro del cuadro y fuera de él. En los dos programas anteriores tuvimos la oportunidad de conocer la correcta angulación que podemos darle a nuestra cámara. Asimismo, conocimos algunos de los encuadres más importantes al momento de generar un proyecto audiovisual. Ahora toca el turno a los movimientos de cámara. Parte fundamental del lenguaje audiovisual radica en la correcta utilización de los movimientos de cámara, los cuales nos permiten expresar los sentimientos que previamente plasmamos en nuestro guión. Existen dos tipos, los movimientos mecánicos y los ópticos. Dentro de los movimientos mecánicos, el primero que veremos es el panning o paneo. Este movimiento se realiza girando horizontalmente la cámara de un lado a otro sobre su propio eje. Puede realizarse de 180 grados a 360 grados, dependiendo de los requerimientos de nuestra historia. Generalmente, el paneo se usa para la descripción de un espacio o acción y para el acompañamiento de un personaje. Como segundo movimiento mecánico, tenemos el tilt up y tilt down. Vamos a verlo.
Para llevarlo a cabo correctamente, debemos mover la cámara verticalmente en 90 grados sobre el eje de las Y. Nos ayuda a ofrecer magnificencia, podemos dar perspectiva de inferioridad o superioridad de nuestro personaje y sensación de profundidad. Ha llegado el momento de hablar de el traveling. La particularidad de este movimiento suele ser confundida en el medio con el paneo. Para llevar a cabo dicho movimiento, lo primero que debe hacerse es montar la cámara sobre un riel, fisher o grúa. Su uso específico es descriptivo. Como lo indica su nombre, su deber es acompañar a nuestro personaje o enriquecer visualmente nuestra historia. Es momento de hablar del dolly in y dolly out. El dolly in y dolly out se refiere a realizar un acercamiento o alejamiento físico y mecánico de la cámara. Para ser más claros, un dolly in se refiere a movernos con la cámara hacia adelante, aproximándonos al objeto o personaje a encuadrar. El dolly out o dolly back se realiza partiendo de un punto en específico y alejando físicamente la cámara hacia atrás. Ambos se llevan a cabo en línea recta y es un movimiento muy similar al del zoom. Este movimiento se utiliza en tomas subjetivas para proporcionar seguimiento a la acción y para acercamientos donde no queremos comprometer la visión de campo. Toca el turno a los movimientos ópticos. Estos no son otra cosa más que el movimiento gradual del lente mientras la cámara permanece fija. Iniciemos con el zoom in y zoom out. Lo primero es contar con un lente de zoom. Este nos permitirá acercarnos o alejarnos, dando la percepción desde un plano general hasta llegar a un detalle particular. Aunque no es muy recomendable en proyectos de cine, en televisión es muy útil para hacer énfasis en objetos o expresiones de los conductores. Otro de los movimientos mecánicos es el focus out y focus in. Para hacerlo de manera correcta, debemos identificar la distancia focal con la que habremos de trabajar. Luego de ello, giramos el arillo de enfoque para agregar o restar nitidez a nuestro cuadro. Es muy útil para realizar transiciones durante una charla o para cerrar o abrir una secuencia. Bien, chicos, eso fue lo referido a movimientos de cámara. Como dice la persona, no hay que confundir. El paneo es cuando la cámara se mueve sobre su mismo eje, es decir, no se mueve el trípode. Y el traveling es cuando se mueve el trípode. Esa es la gran diferencia entre paneo y traveling. Y el tilt, deben haber escuchado mucho a mi amigo Carlos decir tildea, ¿no? Tilt es el subir o bajar, ¿no? Tilt up es si queremos subir la cámara sobre su mismo eje también. O tilt down si queremos ir de arriba hacia abajo. Ya, ahora todo lo que les he explicado hasta ahorita es para que conozcan el lenguaje que tiene que conocer el director de cámaras, el productor, los camarógrafos, todas las personas involucradas en el proyecto, porque es en esos términos que se van a dar las indicaciones. Entonces, el director de cámaras, dentro de una producción, tiene funciones. Acá he anotado un par de funciones básicas. El director de cámaras es la persona que define el plano que deben hacer los camarógrafos y luego selecciona la cámara que quiera poner en vivo o que grabe. Esto, chicos, siempre, por favor, recuérdenlo. Es el director de cámaras el que decide el plano, no el camarógrafo. Muchas veces el camarógrafo hace el plano que quiere y el responsable es el director. Entonces, esto ténganlo bien claro en cualquier estudio, en cualquier formato, sea TriCaster o no. Siempre, por algo es el director, porque al final también si algo falla, él es el que va a tener que sacar la cara. Él es el que define el plano. Entonces, cuando hagan alguna producción, hacerle caso al director.
Otra cosa importante, el director de cámaras debe estar permanentemente comunicándose con los camarógrafos para hacerles indicaciones que crea conveniente. Bueno, claro, siempre tiene que estar en comunicación con los camarógrafos porque los planos no son siempre estáticos. Incluso en un noticiero puede ser que, por ejemplo, se esté entrevistando a una persona y la persona de pronto está sentada de tal manera y se endereza, entonces ya se sale su cabeza de cuadro, y entonces hay que hacer un pequeño tilt-up, o hay que abrir un poquito el plano, eso lo decidirá el director, pero por eso el director tiene que estar atento. Y el camarógrafo, también una cosa que yo recomiendo siempre, es tener su cámara desajustada y atento a lo que dice el director, porque no se sabe qué puede pasar en cualquier momento, ¿no? Como les digo, de repente el invitado del noticiero dice, bueno, he traído el libro que voy a presentar en no sé dónde, y saca el libro. Entonces, al toque el director dirá, ya, tú, tal cámara, que tiene un mejor ángulo para mostrar el libro, ciérrate con el libro. Entonces dará alguna indicación. Siempre no es que estén las tres cámaras estáticas durante todo el proyecto, aunque sea un noticiero, como les digo, porque si no habría razón de que haya camarógrafos. Entonces, la idea es que los camarógrafos vayan haciendo planos según la necesidad del momento y según lo que indique sobre todo el director. Bueno, y una cosa que no he puesto acá, pero es muy importante, personalmente recomiendo, es a los directores, a los que hacen dirección, traten siempre de ensayar antes. Sobre todo si es un programa en vivo, porque una cosa que tiene la televisión es muy bonita, es muy emocionante, pero los errores son muy evidentes. Si uno comete un error en vivo, en televisión, se nota. Si yo en lugar de ponchar la cámara 3, ponché la cámara 4, y en la 4 no hay nada conectada, la señal se va a negro. Y eso se ve en vivo. Y eso es un error garrafal, por ejemplo, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás, y ya salió. Por eso yo sí recomiendo bastante hacer un ensayo general por lo menos un par de veces, porque además en una producción, los que ya han estado en el noticiero se dan cuenta, hay muchos elementos involucrados. No precisamente puede fallar el director, pero sí de repente el camarógrafo no estuvo atento, de repente el sonidista no estuvo atento, el conductor. ¿Cuántas veces nos ha pasado que regresamos de la nota y el conductor está viendo su celular sentado? Y porque se distrajo. Y ya está en vivo, ya se le vio así, y ya no hay manera de retroceder eso, ¿no? Entonces, por eso es bueno, siempre, es una recomendación personal, siempre hagan un ensayo general. Y sobre todo, como les digo, si es en vivo. Si es grabado, bueno, la grabación se corrige, ¿no? Vamos ahora con la función. Una cosa es lo que hace el director y otra cosa es lo que hace el operador del TriCaster o el asistente de dirección, ¿no? Como ven en esta foto, hay un chico acá, que Luis Medina me parece que hacía director, y hay un chico a su costado, ¿no? Entonces, es lo ideal que haya un director y que haya un operador de TriCaster o un asistente de dirección. Pero es mejor que hayan dos personas, porque el TriCaster tiene muchas funciones y es muy, muy difícil que un solo director pueda resolver todo, ¿no? Resolver todo el solo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del operador? Primero que nada, crear un proyecto nuevo o abrir el que se necesite operar o trabajar. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso, pero les adelanto, cuando uno empieza a trabajar un proyecto, mejor dicho, cuando uno crea un programa de televisión,
crea una sesión nueva en el TriCaster. No es que uno encienda el TriCaster y ¡frum! Se abrió. Es como cuando se edita, ¿no? O cuando alguien quiere retocar una foto en Photoshop. Bueno, hay que abrir una sesión. Entonces, esto es algo parecido. Se abre una sesión, se crea una sesión. Además, esa sesión tendrá settings, características, técnicas especiales que de repente otro programa no lo tiene, ¿no? No son iguales. Por ejemplo, las producciones que hacemos en UCIL TV no todas son exactas, ¿no? El noticiero no es igualito que Deportes en Acción, o el noticiero UCIL TV no es igualito que el de las mañanas, UCIL Noticias. Entonces, cada programa tiene su proyecto. Entonces, el operador del TriCaster tiene que crear ese proyecto o abrir el proyecto que toque según el programa. Luego, debe cargar videos, fotos o títulos que se necesite para la producción, ordenar luego esos elementos. Esto se parece mucho, ¿saben qué, chicos? A lo que es la edición. Cuando uno edita, algunos de repente ya lo han hecho, van a tener que poner de repente en su edición fotos, van a tener que escribir un título, el título de la producción, qué sé yo. Lo que hayan grabado, bueno, van a tener que copiarlo a la computadora y agregarlo al proyecto. Entonces, el concepto es exactamente igual en el Switcher TriCaster. En una producción, por ejemplo, ustedes han visto el noticiero que hacemos, por ejemplo, los videos primero se cargan al TriCaster. No es que estén en línea. Ahora, y si es que están en línea, es súper riesgoso, porque puede ser que en algún momento falle. Entonces, es mejor lo más sano, lo menos riesgoso y lo más profesional, es una hora antes cargar todo el material que necesiten para su programa. Llámese videos, fotos, crear los títulos, si hay un invitado, bueno, por el nombre del invitado, todo lo que se necesita. Y ponerlo en orden, porque todo además va a ir en un orden específico. Eso les va a facilitar un montón el trabajo, porque como les digo, ya cuando se sale en vivo ya no hay retroceso. Entonces, ayuda bastante que el asistente de dirección tenga todo bien ordenadito. Después, bueno, el asistente de dirección lanza video, fotos, títulos durante la grabación o emisión del programa. Claro, para darle cierta facilidad al director, para que no esté tan abrumado, es mejor que cuando haya que lanzar una nota, por ejemplo, se lanza la nota, entonces el director selecciona, pero es el asistente el que le da play o el que hace correr la nota. Es mejor trabajar así. Y luego estar atento a la siguiente nota y de repente insertar el título, de repente poner el logo del programa. Entonces, todo este tipo de cosas las hace el asistente de dirección. Y una cosa que yo he puesto acá porque es un error muy común y se los recuerdo a ustedes para que no lo cometan, es el asistente o el operador del TriCaster debe saber la ruta, o sea, debe saber a dónde se está copiando todo lo que están grabando. El TriCaster tiene un disco duro de 3 terabytes. Entonces, imagínense si no saben a dónde se han grabado su programa, su proyecto. Van a tener que ponerse a buscar en un montón, miles de carpetas. Entonces, hay que ser muy ordenado. Si sabemos que estamos haciendo tal programa que se llama de tal manera, crear una carpeta y agregar ahí todo, y hacer ahí también la grabación misma de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque lo que lanzamos en vivo también lo podemos grabar, pero hay que saber dónde se graba eso. Porque de repente porque ese material, después en algún momento lo vamos a necesitar sacar
para ponerlo en el NAS, para ponerlo en otra plataforma, o para editarlo de repente en una isla de edición. Entonces es necesario saber, pues, cuál es la ruta, dónde es que hemos grabado. Tamaños de imagen. Vamos a ver qué cosa es el tamaño. Bueno, ustedes ya saben, pero repasito, ¿no? Vamos a ir acá. El video de una producción se puede grabar en distintos tamaños. Dependerá de su destino cuál es el tamaño o resolución adecuado en el que se deba grabar. Los tamaños más comunes son, bueno, estos de acá, 480 x 720 en SD, 720 x 1280 en HD, 1080 x 1920 en Full HD, y estos de acá, 1080 x 2048 2K, y 2160 x 4096 4K. Ahora, acá, chicos, primero que nada, dos cositas. En el TriCaster de nosotros se puede grabar hasta acá, hasta Full HD. No tenemos 2K, no tenemos 4K. Tanto las cámaras como el switcher pueden grabar desde 480 hasta 1080. Ahora, bueno, 480 ya no se utiliza porque es la cámara cuadrada, ¿no? Lo más común ahorita es 720 o 1080. Ahora, una cosa muy importante, recuerden esto, por favor, es que acá, por eso lo he anotado, dependerá de su destino cuál es el tamaño o resolución adecuado en el que se deba grabar. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren grabar en el tamaño más grande porque es mejor calidad. Eso es cierto. Pero, de repente, tu producción no necesita ese tamaño. Por ejemplo, la mayoría de los programas que grabamos en Usil TV los hacemos en 720. Ya, ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Y por qué no en 1080? Bueno, por un hecho muy simple. Porque como es un canal web, el canal web donde se ve en un celular, en una pantalla de una computadora, va a ser muy difícil que lo vean en un televisor de 50 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Un programa de Usil TV. Entonces está más pensado para la web. Entonces es por eso que se graba en 720. Ahora, también por una cuestión de que subirlo a la plataforma 720 pesa menos. Entonces es más fácil subirlo a la plataforma. Internet a veces se pone lento, entonces para Internet es un mejor tamaño. Le da una serie de facilidades. 1080 es más pesado. Pero de repente, por ejemplo, no sé qué, por ejemplo, los desayunos de Correo y Usil o programas que hemos hecho para la televisión, para cable, eso sí lo hemos hecho en 1080, porque eso sí es televisión que viaja de otra manera, eso viaja por una línea que tenemos de cable, entonces la conexión es más directa. Y ahí sí, no digamos, no hay el riesgo de que el internet se puso lento, no, o sea, es una manera más segura, digamos, de repente de lanzar la señal, y en ese caso sí justifica, ¿no? Y también porque, por ejemplo, cuando transmitíamos por Willax los desayunos de Correo y Usil, Willax ellos nos exigían que sea 1080, porque claro, en televisión una persona puede tener un aparato muy grande, entonces ahí sí de repente sea necesario. Entonces, vamos a ver ahora un videíto relacionado con esto de los tamaños o resolución de pantalla. La resolución en un video es el tamaño del cuadro y generalmente se mide por cantidad de píxeles. Tenemos la resolución SD, que es la resolución tradicional de las televisiones viejitas, o sea 720 x 480. Le sigue la resolución HD 720, que es de 1280 x 720. A esa sigue la resolución HD 1080, que se mide 1920 x 1080 y que también se conoce como Full HD. A esa resolución sigue la 2K, que merodea 2048 x 1080 píxeles, y luego sigue el 4K, que merodea 4096 x 2160 píxeles. Y digo que los merodea porque según el formato de salida puede haber alguna leve variación de tamaño.
Obviamente, mientras más grande sea el cuadro, más tiempo de render necesitamos y más recursos necesita nuestra computadora para procesar esa información. Pero también tenemos un gran detalle y calidad en la imagen mientras más píxeles tenemos. Bueno, como vieron, esto último que menciona la persona que hizo este video, mientras más grande el tamaño en el que se haya grabado en el switcher, a la hora de editar, por ejemplo, bueno, el proyecto va a ser más pesado. Entonces, si justifica, ok, se graba en 1080, pero si no justifica, se graba en 720. No, personalmente no soy de los que cree que esta es mejor, esta es peor. No, depende para qué lo quieras. Esa es la pregunta clave. Si lo quieres para un formato web, con 720 basta y sobra. Es lo que les recomiendo. Van a sufrir menos a la hora de exportar el video, de editarlo, porque va a ser un poco más ligero y les va a facilitar. Pero como les digo, si lo van a poner en una pantalla enorme, ahí sí no duden, 1080. Ahora, esta es una cosa muy técnica. Vamos a verla rápidamente. Video progresivo y entrelazado. Ya con esto terminamos, pero quiero que lo veamos. El video tiene dos maneras de reproducir las imágenes. Como video entrelazado y como video progresivo. ¿Cuál es la diferencia? El video entrelazado se divide cada imagen en dos campos, líneas pares e impares. Primero se reproducen las líneas pares y luego las impares. Pero esto es de una manera muy rápida y el ojo humano no se da cuenta. Sin embargo, cuando uno pone pausa a la imagen, se llegan a notar algunas líneas de resolución. Este sistema responde bien en lo que es transmisión en vivo y está representado por la letra I. Por ejemplo, 1080i, 720i. Ustedes deben haber visto que a veces sale esto de acá, ¿no? 720i o 720p. Eso se refiere, es la diferencia entre progresivo o entrelazado. Ahora, después vamos a ver un videito donde está más explicado, pero vamos a terminar con esta parte que es la más pesada. Ahora, y el video progresivo. Y esto es para cualquier switcher, chicos, ¿eh? Las imágenes o cuadros se van reproduciendo unos tras otro, como el cine, de manera completa, cuadro tras cuadro, sin dividir la imagen. De esta manera, cuando uno pone en pausa el video, la imagen se completa, sin ningún defecto. Este sistema es el ideal para editar videos. Está representado por la letra P, por ejemplo, 1080p o 720p. Entonces, en conclusión, este es un poco de teoría que puede resultar pesada, pero se las he querido describir para que al menos lo tengan como conocimiento. En conclusión, si van a trabajar en el Switcher TriCaster, un programa que van a sacar en vivo, es mejor hacerlo como video entrelazado, en el tamaño 1080 o 720, pero interlaced, es en inglés, ¿no? Entrelazado. Ahora, pero si es algo que van a editar, es mejor hacerlo en progresivo. Ahora, la gran pregunta, ¿y si es algo que voy a lanzar en vivo y editar al mismo tiempo después? Bueno, es mejor en progresivo. Pero si es solamente emisión, como hay muchos casos, es mejor hacerlo entrelazado. Por una cuestión técnica, funciona mejor el entrelazado cuando es una producción en vivo. Pero como noté ahí, ¿no? Cuando después van a editar, quieren congelar una toma y se van a ver las líneas de resolución. Entonces, o los campos, ¿no? Que se han ido creando para formar la imagen. Esto que suena un poco raro que lo que les he explicado, en este video está un poco más detallado. Y vamos a ver este videito que es corto para saber cómo funciona esto. El video tiene dos maneras de presentar imágenes, como video progresivo y como video entrelazado. Cuando se habla de video progresivo, se trata de presentar las imágenes de manera independiente una tras otra y de manera íntegra.
Cuando las imágenes se presentan de manera entrelazada, las imágenes se dividen en dos campos distintos y se presenta primero la mitad de la imagen y luego la segunda mitad, ambas mitades durante el mismo tiempo que dura un solo cuadro progresivo. Si pausamos un cuadro progresivo, la imagen se ve bien y normal, y si pausamos un video entrelazado, la imagen tiembla o tiene un flicker en algunos monitores, porque se tienen que combinar la mitad de los campos o líneas de su resolución. Ahora, cuando un formato termina con la letra P, es progresivo, y cuando termina con la letra I, es entrelazado. La ventaja del video progresivo es que el movimiento se ve mucho más claro en él. La ventaja del entrelazado es que equilibra el flujo de la información, lo cual lo hace más amigable con las transmisiones de televisión. Este se vuelve un asunto de imágenes más claras a través del escaneo progresivo de la imagen contra una mejor transmisión en televisión a través del escaneo entrelazado. Pero cuando hay mucho movimiento en las imágenes, el progresivo es de mejor calidad y el entrelazado trae problemas como líneas que llegan a aparecer. Ahora, es posible convertir un video de entrelazado a progresivo, pero en este proceso lo que ocurre es que se eliminan los campos superiores o inferiores, también conocidos como campos pares o nones. O sea que se remueve la mitad de la información, haciendo la imagen ligeramente más borrosa. Pero bueno, es complicado. Bien, chicos, eso hasta ahí quería llegar. Esto último que les he explicado, los tamaños de la imagen y la diferencia entre video progresivo y entrelazado, he querido hacerlo porque cuando uno crea un proyecto nuevo, hay que, ya más adelante lo vamos a ver cómo se crea un proyecto, hay que especificar cómo es que queremos grabar ese proyecto, en qué tamaño, video progresivo o video entrelazado. Después vamos a ver en qué sistema de televisión. Digamos, hay una serie de características técnicas que de repente ustedes no la han visto porque, por ejemplo, cuando grabamos el noticiero, bueno, alguien abre, de repente yo o mi amigo Carlos abre el proyecto, entonces ustedes llegan y el proyecto ya está abierto, ustedes ya ven la señal de las cámaras, pero ese proyecto lo hemos creado algún día, ¿no? Cuando empezamos el noticiero. Entonces, todo esto que les estoy enseñando es para que vean todo eso que hay detrás y que no se ve, ¿no? O sea, desde cómo crear un proyecto, las características técnicas que debe tener, que como les digo, no es que una sea mejor que otra, depende para qué se quiere. Y esto es importante, chicos, porque como les digo, en algún momento de repente ustedes van a hacer un proyecto, entonces yo creo que siempre es bueno tener ese conocimiento para que no nos tonteen, ¿no? No venga alguien, un director que no conocemos y nos diga, no, mira, mejor lo grabamos así, o sea, un momentito. Yo sé cuál es la diferencia entre progresivo y entrelazado. Yo sé en qué tamaño grabamos. O sea, uno tiene que saber un poquito estos datos para que nos sirva mejor a nuestro propósito. Todo depende, como les digo, cuál es nuestro propósito. Y conocer estos detalles técnicos, bueno, nos va a ayudar para saber, ¿no? Eso sería, pues, chicos, con esto ya termino la clase prácticamente introductoria de hoy. Quisiera saber, pues, si hay alguna pregunta, duda, comentario. Con la mayoría ya nos conocemos, así que hay bastante confianza. Si hay algo que me quieran preguntar referido al taller, qué sé yo, lo que se les ocurra, por favor, con total confianza, pueden hacerlo. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, en todo caso, les comento que vamos a ir avanzando así de a poquitos. Yo sé
que esta parte teórica es un poquito pesada. Por eso hoy día no he querido abrumarlos mucho con mucha información. Pero sí me parece que es importante que la sepan, porque como les digo, como profesionales, debemos tener por lo menos el conocimiento. De repente ustedes no van a ser precisamente operadores, o de repente sí, qué bueno, pero de repente no. Pero es bueno tener el conocimiento para que, como les digo, no nos pretenda sorprender a alguien, ¿no? Saber bien cómo son las cosas. Y esta primera parte que hemos visto, como han podido ver, es primero el lenguaje de planos. Eso sí, por favor, chicos, nunca lo olviden, porque ahí se nota la diferencia entre un profesional y un no profesional. Los planos son como los códigos que tienen que saber el director de cámaras y los camarógrafos. Los movimientos, los nombres de los movimientos, hay que saberlos. Y son algunos, no son 50. O sea, son algunos nomás, no es tan difícil. Y estas cuestiones técnicas que les he explicado hoy, como tamaño y diferencia entre video progresivo y entrelazado, es porque cuando les enseñe cómo crear un proyecto, ahí el TriCaster lo primero que nos va a preguntar, bueno, ¿cuál es el setting, no? ¿Cómo quieres grabar? Es igual para los que ya han editado. Cuando uno crea un proyecto en Premiere, bueno, tiene que poner en qué has grabado, en 720, 1080, en qué lo vas a hacer en HD, o sea, al final en qué lo vas a exportar, o sea, hay una serie de detalles técnicos que es bueno tenerlos como conocimiento y al final uno decidirá según como insisto. Para mí en lo personal no es que uno sea mejor que otro, es según el propósito. Como les recuerdo, cuando hacíamos los noticieros para Willax nos pedía 1080, bueno, pues había que hacerlo a 1080. Era más pesado, después editar, eso era pesadísimo, pero si nos está pidiendo el canal, bueno, pues hay que hacerlo así. Pero ya para una producción propia de nuestro canal web ya no es necesario, porque para la web funciona muy bien este tamaño 720, ¿no? Es un tamaño bastante amigable. Bueno, chicos, entonces dejo de compartir pantalla y, bueno, primero que nada, ya para finalizar, felicitarlos por estar acá, porque, bueno, es verano, uno a veces se dispersa un poco, bueno, por las limitaciones, pues no es el taller como debería ser, pues con las herramientas en el estudio, ¿no? Pero qué bueno, porque lo que sí les aseguro, chicos, eso sí les aseguro, es que por lo menos van a aprender un sustento teórico que ya cuando vayamos al estudio van a descubrir muchas cosas que de repente no entendían o no sabían por qué esto era así, por qué era así, por qué era 1080i o por qué era 1080p. Ahora ya lo saben. Entonces, de eso se trata, de que conozcan algunos detallitos que para que se ubiquen mejor, porque uno cuando se acerca a estos aparatos ve tantos botones, tantas luces, tantas cosas que uno dice, esta es una nave espacial, acá de repente aprieto este botón y borro todo. Entonces, la idea es que tengan una buena base. Por eso, como ven, me he ido desde lo más atrás. Manejo de planos, que de repente ya los conocen o lo han visto en el taller con Carlos, pero nunca está de más un repasito, porque, como les digo, es la base de todo. Para mí el director tiene que conocer bien sus planos y es el de la voz, ¿no? Es el que, porque finalmente va a ser el responsable.